enfoque de un historiográfico lleva su propia parcialidad y juntando varios podemos conseguir una aproximación más global. En suma, confluir en una misma investigación temas y géneros historiográficos diversos, según el caso, las posibilidades y la intencionalidad de partida, saliendo de la propia especialidad para importar fuentes, enfoques y bibliografía de otras especialidades históricas, lo que llamaríamos, para diferenciarlo de la interdisciplinaridad, intradisciplinaridad, lo cual nos incluye seguir, claro, cooperando con otras disciplinas no históricas, siempre que ello nos ayude a lograr la reconstrucción global de nuestro objeto histórico, cosa que no siempre ha sido así, incluso casi nunca ha sido así, porque la cooperación con otras disciplinas nos ha permitido pues, tratar temas nuevos en el pasado, pero al mismo tiempo ha generado más fragmentación a la historia, en algunos casos con predominio de nuestra disciplina sobre la disciplina con la que cooperamos, el caso de historia y sociología, historia social, historia y economía, historia económica, y en otros casos eso es discutible. En la alianza más bien probablemente predominaron, pues por ejemplo en geografía histórica más geógrafos que historiadores, en sociología histórica más sociólogos que historiadores, y en antropología histórica en algunos casos también más antropólogos que historiadores. Entonces nosotros para cooperar a nivel de igualdad con otras disciplinas tenemos que resolver nuestro problema interno y practicar la intradisciplinaridad al mismo tiempo que la interdisciplinaridad. La meta naturalmente es conseguir nuevo conocimiento de los hechos investigados, muchas veces de manera parcial, es decir, especializado, o intentar investigar de esta forma mixta hechos que no era posible desde un punto de vista nuevos, lo que no era posible desde un punto de vista especializado. Por lo tanto, no estamos hablando de una moda que no ofrezca resultados más, digo yo, más moda, una moda más que no ofrezca resultados reales, ni tampoco, pues ninguna, como algunos pueden pensar, nostalgia por la historia total perdida y otros horizontes utópicos que ya somos mayores para reducir la nostalgia, si acaso al privado, ¿no? En lo público sigamos mirando hacia adelante. ¿Es difícil esto que proponemos? En parte yo creo que no, porque en parte yo creo que se hace ya. Muchos colegas estamos haciendo ya sin tanta, digamos, parafernalias, pensarán algunos, en exceso positivista, metodológica o historiográfica, ¿no? Por intuición, porque para decir algo nuevo pues hay que salirse de las fuentes habituales, buscar otras fuentes, y por buen hacer, ¿no? Para buscar más, la curiosidad que tenemos todos y que debemos tener. Pero claro, es una historia mixta que como aquel personaje de Molière que hablaba cosas sin saberlo, ¿no? Y no lo sabemos o no lo categorizamos porque en las investigaciones no hay suficiente reflexión, ni antes ni después. De todas maneras, vamos a iniciar esta nueva metodología, tratando de crear cara al futuro una metodología de referencia, cosa que claro no existe, es algo que habrá que construir. En parte podemos decir que esto es una declaración de intenciones apoyada en una experiencia que tenemos muchos. Yo también, pero sí, también como el personaje de Molière hablaba cosas sin saberlo, porque antes de iniciar nuestra red de debate, tampoco yo mismo pues, tenía plena conciencia de la relación que tenía mi experiencia de historia mestiza, pues entre historia social, historia de mentalidades, historia del derecho, en fin, me eché mano de todo en su momento en cuanto a fuentes y en cuanto a enfoques especializados, no tenía plena conciencia de lo que eso podía significar en términos ya más categorizados desde el punto de vista de la metodología, la historiografía, incluso la epistemología de la historia. Si os dais cuenta y hacemos un repaso, las obras de la vanguardia historiográfica del siglo pasado, que todavía siguen siendo interesantes y es que tienen algo de historia mixta, las obras más perdurables, por hablar de la historiografía francesa, porque en gran parte pues,
muchos nos formamos ahí. Yo vengo desde el punto de vista historiográfico de la historiografía francesa, aunque desde el punto de vista vivencial, digamos, vengo del marxismo, como tantos de mi generación, a mucha honra, naturalmente. Entonces, en ese sentido, si seguimos el camino de la historiografía francesa, pues si hablamos de la sociedad feudal del Marc Bloch, si hablamos del Mediterráneo de Brodel, de la civilización del occidente medieval de Jacques Le Goff, ya, por ejemplo, un autor marxista francés que ha tenido, y también de Annales, ¿no?, que ha tenido una enorme influencia en la renovación historiográfica en España, Pierre Vilar, por la Cataluña en España moderna. Y si saltamos a la historiografía marxista inglesa, por ejemplo, la formación de la clase obrera en Inglaterra, siempre, si os fijáis, si perdura, es porque hay algo de enfoque global, algo de historia mixta en estas investigaciones. E igual con algunas pequeñas novedades, ya de los posteriores a los años 70, la nueva historia política con el tema del poder. También hay algo de historia mixta. La nueva historia cultural de Chartier, con toda la cuestión de atender no solo a la cultura libresca, sino también a los lectores, a la sociedad civil, etc. Siempre en estas experiencias que tienen mucho de positivo y de nuevo, aunque queden un poco atrás en el tiempo, queda algo de perdurable porque hay algo de enfoque global, porque hay algo de historia mixta. Nosotros, si ya solo queda el llamamiento final, proponemos practicar esto ahora de manera consciente, colectiva, crear equipos, grupos de trabajo, sobre todo en Internet, que permite un tamaño más amplio de los grupos de investigación, una mayor influencia de todo lo que se haga y sobre todo una difusión de los resultados que no se puede soñar en papel, por la vía de la reproducción en papel de nuestros trabajos, en revistas, actas de congresos, en libros, que no se puede soñar. Y de eso hablaremos hoy a las 19 horas en la presentación de Historia de Debate, nuestra experiencia puntera dentro y fuera del ámbito latino. Me refiero, hablo ahora como coordinador de Historia de Debate. Claro, se trata de una experiencia experimental, como todo lo nuevo, donde pretendemos pasar de esa historia mixta espontánea, inadvertida, a investigaciones intencionales de nueva historia global, que contribuyan a la reconstrucción de los paradigmas historiográficos que adecúen nuestra disciplina al nuevo siglo global y que superen errores pasados más o menos evitables. Yo soy un defensor a ultranza de lo que ha dejado de historia renovadora y comprometida la historiografía marxista de Annales, pero al mismo tiempo hay que ser extraordinariamente autocríticos. ¿Hasta qué punto fue evitable que la historia de mentalidades no prosperara? Perdón, sí prosperó la historia de mentalidades, que la historia total no prosperara. Bueno, por lo menos tenía que haberse seguido una línea de investigaciones globales de historia total y no se ha hecho. No se ha hecho, ¿no? Por lo menos tenía que haberse sabido en su momento que era nocivo para nuestra disciplina transformar un concepto clave de la renovación historiográfica en el siglo XX, como es el concepto de historia total, en un concepto utópico. Quizá lo que faltó es más debate y más reflexión, por lo tanto más dedicación, aunque fuera mínima, porque ante todo somos, claro, investigadores empíricos, a la metodología, a la reflexión y a la teoría, de un punto de vista no solo crítico respecto a la historia internacional tradicional, sino también autocríticos. ¿De dónde salió esta idea? Pues naturalmente una experiencia colectiva, pero también de personal, ¿no? Nace una reflexión personal mía en un curso de verano en el año 2002 en la Universidad de Lleida, su nombre real, en España, sobre nuevas perspectivas para la historia medieval. Y por lo tanto es una consecuencia de mi experiencia investigadora y de una necesidad cada vez más sentida